Hey, sean todos bienvenidos. Ahora sí. Hey, sean todos bienvenidos al podcast de Hazlo Viral. El tema del día de hoy será total dependencia, en compañía de Ulises Lozano y en compañía también de Pastor Josué Guerrero. Así que quédate con nosotros. Se va a poner bueno el programa. No te lo pierdas el día de hoy. Conéctate, quédate escuchándolo. Se va a poner súper bien. Se va a poner súper bien. ¿Qué pasó? y bueno, se va a poner bien, así que el día de hoy vamos a platicar un tema muy interesante. Ahorita que está empezando el año, vamos a hablar de total dependencia de parte de Dios y qué importante es eso, ¿no? Tener esa dependencia con Dios y bueno, ahí viene ahora sí el intro. Quédate. No, todavía no. Alárgate. Estamos en vivo, totalmente en vivo. Así que... Se vale. Ahora sí, estamos aquí. Sean bienvenidos al podcast de Hazlo Viral. Y el día de hoy, como ya lo dijimos, se acompaña Ulises. ¿Cómo estás, Ulises? Hey, ¿cómo estamos? La paz de Cristo, de verdad, es un placer y una bendición estar de nuevo en este programa, la verdad, muy agradecido con Dios, iniciando un nuevo año, como dijimos, dándole con todo y pues igual, Irán, ¿cómo andamos? Bien, gracias a Dios. Y bueno, el día de hoy, pues nos vestimos de gala y nos viene a dar nuestros jalones de orejas, mi pastor en particular, nuestro hermano Josué Guerrero. ¿Cómo estás, Josué? Muy bien, Padre Cristo, buenas noches a todos. Pues gracias por la invitación, muchachos. Es una bendición estar aquí con ustedes, acompañándonos en esta hermosa noche. No, de nada, gracias a ti por aceptar y vamos a platicar sobre el tema del día de hoy que sin duda va a ser de mucha bendición para tu vida. Creemos que Dios te va a bendecir el día de hoy, que el consejo de hoy va a ser algo que necesitamos para este inicio de año 2023. Empezamos con Tu voluntad es mejor la semana pasada y el día de hoy vamos a hablar de total dependencia. Total dependencia, pues ¿de qué? Ahorita lo vamos a averiguar. Así que quédate con nosotros, no olvides darle like a la página si es la primera vez que nos escuchas. Y también, pues, estamos en YouTube y Spotify por todos lados. Así es, de verdad, igual, compártele este tema que se va a hablar hoy, es de gran, bueno, para mí es de gran importancia porque vamos a hablar, ya dijiste el tema, Ira. Sí, total dependencia. Total dependencia. Y en algunas ocasiones se nos olvida el depender. Pero también tenemos que saber de qué depender. Ya sea bueno o malo, porque a veces dependemos de algunas cosas que no son buenas, no son buenas para nuestro cuerpo, nuestra salud, lo que sea. Pero saber el depender en la persona adecuada, ¿no? ¿Cómo ves, Josué? No, la verdad que es un tema... un gustazo de estar aquí contigo. Gracias, Ulises. La verdad que es un gran tema. Creo que en este inicio de año es algo muy importante que tenemos que agendar, poner en nuestras agendas como prioridad, sí, máxima para estar conectados con el Señor, ¿no? Y que el Señor cumpla sus propósitos en nuestras vidas en este año. Amén. Así es. Y bueno, dice la palabra de Dios, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y bueno, ese es nuestro texto base y dice eso la palabra de Dios en Salmo 23, yo creo que conocido por todos o muchos. Y el que no lee la Biblia también se lo sabe, la verdad. Ya sé. Es el más fácil. Esgrima, Jehová es mi pastor. Luego el del, sí. ¿Quise hacer un texto? Jehová es mi pastor. Y rápido, es ¿no? el de que traes en la manga. Ajá. Y bueno, en otras palabras, el salmista nos está diciendo, Dios es todo lo que necesito.
Y se escucha ahorita irónico decir esas palabras porque decir que solamente necesitamos a Dios, para nosotros como cristianos puede ser como que tenga sentido el decir, pues con Dios la armo, con Dios la hago, es todo lo que necesito. Pero para el mundo ahorita el llenarse de cosas materiales, el llenarse de cosas, pues cosas que no las podemos palpar, pues no es algo como necesario, ¿no? El depender de esas cosas que tenemos, ¿no? Y aquí el salmista está diciendo, pues Dios es todo lo que necesito. Y en muchas ocasiones nosotros buscamos en nuestros planes o en nuestra vida, buscamos de qué o de quién agarrarnos. O sea, nos llenamos como de personas, nos llenamos como de tengo que tener mis ahorros, si no, no la voy a armar, o tengo que tener un trabajo físico este año, si no, no la voy a armar. Entonces, nosotros buscamos en la vida el de qué y de quién agarrarnos, y nuestro error y desesperación terminamos agarrándonos de ahora sí que de cosas equivocadas o de lo primero que alcancemos. Así O es. sea, de lo que esté ahí a la mano. Y es lo que vamos a hablar hoy. Y es que Dios, creo yo que en este año 2023 quiere ser esa fuente para nosotros, esa fuente de vida, esa fuente, y Dios quiere que lo metamos en nuestros planes y nuestras metas para que funcionen y que tenemos claro que Dios tiene que ser nuestra pasión y que tiene que ser nuestro primer lugar. ¿Cómo ven? No, excelente. Debe ser nuestro, como decía, ¿no? El primer en nuestra agenda, en nuestro pensamiento, en nuestro día, en nuestra semana. Debemos de pues ponerlo ahí, establecerlo y bueno, ahorita platicamos un poquito más de cómo lo cómo podemos hacer. Amén, Así es, amén. sí, no, y es como tú decías, el primero, la otra semana están hablando de los propósitos y creo que el primer propósito que puedes tener en este 2023 o empezando el año, aparte de entrar al gym, esforzarse hasta hacer las tareas, ayudar a tu mamá, es depender totalmente de Dios, que es lo mejor. Y como decía el texto, aquí también traigo otra versión, me dice, tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta, pero declarando que Él es, que Dios es lo mejor para ti. Y estando con Él, nada te faltará, que a veces podemos dudar, como decías, estamos en la desesperación o en el querer tener algo y los agarramos de cualquier corriente ahorita que podamos, que pueda salir. Entonces, tenemos que depender, y como les decía al principio, de las cosas sabias, depender de en sí, en alguien como Dios. No sé, ¿cómo va a decir a Josué? Definitivamente vivimos en un mundo muy acelerado. Sí. Y hay muchas cosas que hacer, ¿no? Hay muchas cosas que realizar, hay muchas ocupaciones que atender y es algo que muchos de nosotros en algún momento en el año dejamos de hacer por el afán, por muchas cosas, dejamos de buscar la presencia de Dios y bueno, esto nos llevó a ciertas situaciones, ¿no? Pero qué importante es este tema, se me hace muy interesante desde que me mencionaron, dije, bueno, realmente es algo que hasta a mí me hizo reflexionar de lo que estoy haciendo, para realmente priorizar y realmente buscar esa dependencia del Señor. Ahora, ¿cómo le hacemos? Porque no sé, ¿no? En la vida de uno están los hijos, está el trabajo, está El ministerio. el ministerio, pasar un tiempo con la familia, muchas cosas en sí. Y digo, no se trata de decir, lo voy a dejar todo, pero mi intención es cómo podemos decir, voy a meter a Dios en mi plan, voy a depender de Él en lo que yo estoy haciendo y viviendo, sin dejar de hacer lo otro. O sea, ¿cómo puedo llegar ahí, pues? Mira, yo creo la parte importante es planear. Creo que si nosotros no, el que no planea, dice, por ahí un proverbio chino dice que el que no planea el fracaso. Uh-huh. Entonces, si nosotros no planificamos cómo vamos a buscar, cómo nos vamos a conectar con Dios, realmente, pues vaya,
no vamos a lograr avanzar, ¿no? Y nos vamos a estar dando vueltas en el mismo círculo, ¿no? No vamos a avanzar en nuestro crecimiento, en nuestra conexión con Dios, en nuestro ministerio. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a estar en ese mismo círculo porque no establecemos un plan, porque planeamos muchas cosas, Claro. pero esta parte como que a veces, pues decimos, pues de todas maneras Dios es bueno, ¿no? Y Dios Misericordia. y Dios sabe que tengo 1500 cosas que hacer, pero al final de cuentas lo dejo fuera de mi agenda, ¿no? El Señor, ¿no? Ok. Sí, sí, y es la verdad, vivimos en un mundo, bueno, en Tijuana ya es la vida más acelerada, Muy así. que ya igual tienes que levantarte temprano para que no te agarre el tráfico de la vía rápida, los que vivimos aquí, ¿no? Los que viven al otro lado, no sé cómo lo estén, pero aquí en Tijuana ya tienes que empezar a salir un tiempo antes, pero como tú dijiste, lo planeas para no llegar tarde a donde tienes que llegar. Entonces, lo importante, como tú decías, es planear y dentro de nuestros planes, fijar nuestra prioridad, que en este caso sería Dios. O sea, si lo hacemos así, Dios tiene que ser lo primero en nuestros planes, para que después de nuestros planes todo salga o fluya como debería de ser. Yo igual, voy a decir, ay, Luis es religioso. Pero yo la verdad siempre me levanto y lo primero que hago es orar. Señor, te entrego este día. De ti dependo, cómo lo vamos a hacer, pero en ti confío, porque sé que tú vas a fortalecerme. Y de ahí, vámonos. Pero sí es muy importante el planear las cosas, en que nuestras cosas que planeemos tengamos en medio o en el centro a Dios. Entonces, no sé cómo lo ven usted, pero sí es importante la planeación antes de empezar tu día y que en esa planeación siempre esté Dios para poderlo ayudar. O no sé cómo tú lo veas, Irán, cómo lo estás haciendo. No, no, claro, claro. Siempre creo que lo primordial es, y esa es como mi pregunta, ¿no? Pudiéramos decir, no puedo dejarlo todo, porque pues tengo que trabajar, tengo Sí, que sí, hacer sí. cosas, pero, eh, dale. Pero, Perdón. pero ¿cómo meto a Dios en mi plan? Pues, o sea, yo sé que es orando, yo sé que es buscando, leyendo su palabra y todo, pero también en mi vida cotidiana cabe Dios, por así decirlo, pues. Y es que mira, cuando hablamos de plan, por ejemplo, qué importante es, ahorita que seas realmente, igual lo comentaba Ulises, no, Dios es mi primer lugar, Ujú. y la Biblia nos dice que debe ser en el primer mandamiento, ¿no? Sí, sí. Él es el primero, ¿no? Pero, obviamente nos enfrentamos a muchas situaciones, pero si nosotros, por ejemplo, no usamos planes, por ejemplo, ya ven que de repente dices, vamos a tener el plan de lectura de la Biblia. Ajá, Es una estrategia claro. y muy definida y sabes que sabes cuánto vas a leer, o en este caso, por ejemplo, un plan de oración. También se establecen tiempos, se establecen formas, se establecen a momentos donde tú vas a empezar a establecer y donde tú vas a poder medir, por ejemplo, si estás cumpliendo o no. Entonces, qué importante es que cuando hablamos de planes, cuando hablamos plan de, por ejemplo, hay quienes dicen, que a lo mejor dicen que es religioso, o a veces unos piensan cuando hablan de plan de lectura y dicen, pues no es inspiracional, ¿no? Porque Sí, pues es que es un plan de lectura, pues sí, pero a final de cuentas están leyendo la palabra del Señor. Sí, estás alimentándote, ¿no? A final de Lo cuentas. cuentas. Y puedes evaluar y puedes ver, sabes que hoy no leí. Entonces, vas evaluando a corto, a mediano y a largo plazo, y obviamente todo eso todo eso empieza a fluir en ti, y empiezas obviamente a llenarte de palabra, empiezas a llenarte de presencia, empiezas a llevarte palabra al corazón para ministrar en el día. Entonces, realmente, cuando hablamos de plan ojalá que en nuestras congregaciones pues haya esos planes, ¿no? O en nuestras vidas, si no hay en nuestra congregación, porque a veces Sí, decimos, bueno, es nosotros que mismos. si en mi iglesia no lo hay, bueno, yo puedo empezar un plan de lectura, un plan de oración, un plan de ayuno. Por ejemplo, el próximo lunes empezamos un ayuno de 21 días. Entonces, tiene que haber dentro de por ejemplo, en estos 4 meses nosotros tenemos programado tres etapas de ayunos. O sea, en Órale. 3 momentos. Entonces, pero la intención es que se requieren o se necesitan establecer esos planes de acción específicamente buscando la presencia de Dios y buscando la dependencia del Señor. Claro. Y así es como metemos a Dios en nuestras vidas, ¿no? O sea, de esa manera podemos, creo yo que el estar en conexión, el estar hablando con Dios, el estar leyendo la Biblia, vamos a conocer su carácter
y ahí es donde vamos a poder depender de Él, sabiendo como qué es lo que Él haría, ¿no? Como ante un problema en el trabajo, bueno, en la Biblia leí esto y creo que por ahí va, ¿no? O creo que Dios haría esto, y bueno, creo que por ahí va, porque empezamos a conocer o a tener una relación con Dios. Entonces, tenemos que reflejar algo, ¿no? Así es. Entonces, creo yo que ahí es donde metemos a Dios en nuestra vida. Y bueno, ¿de qué nos libera? O sea, ¿de qué nos libera el ser dependientes de Dios? Porque creo yo que en nuestros planes hay mucha incertidumbre, en nuestros planes hay muchas cosas que no están muy claras, pero ¿de qué nos puede liberar el ser dependientes de Dios? Mira, yo pienso que una de las cosas cuando uno empieza a buscar del Señor, algo que nos libera es del afán. ¿Sí? Okay. Entonces, lo mencionamos ahorita en la introducción, ¿no? O sea, de que Sí. hay muchas cosas que hacer, hay que ganar dinero, hay que pagar rentas, hay que hacer un montón de cosas. O aspiro tener cosas de posición. Así es. Entonces, de repente uno entra en ese ritmo y en esa dinámica, ¿no? Y algo que hace cuando empezamos a buscar y a depender a Dios, obviamente Dios nos empieza a redireccionar. De hecho, la palabra dice que nosotros encomendemos nuestra vida y Él va a enderezar nuestros pasos. En mi caso, recuerdo en un tiempo de mucho afán, donde yo aspiraba a ser director y supervisor escolar. Vámonos. Entonces me afané tanto en ese proyecto que digo que no es malo. Después entendí, dije, yo sé que no era malo ni que Dios no quisiera que yo aspirara, pero realmente mi pasión, mi tiempo, el buscar de una manera así como muy, Vaga. sí, ¿no? Y muy intensa, ¿no? Sí, sí, Entonces, de repente uno pierde el enfoque y de repente, bueno, cuando empiezas a buscar del Señor, empiezas a darte cuenta que eso, digo, no es como yo decía, no es malo, pero te enfocas tanto en eso porque quieres una posición. Otros quisieran a lo mejor ganar más dinero y se afanan tanto en el dinero o en otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y a final de cuentas, la Biblia habla acerca del afán. A final de cuentas, el afán, pues el Señor nos aconseja que no nos afanemos, que no estemos afanados. Esa es una de las cosas que el Señor hace cuando empezamos y buscamos de la presencia de Dios y empezamos a depender de Dios. Trata de una manera especial nuestras vidas que de repente soltamos y dejamos que el Espíritu de Dios y la presencia de Dios nos empiece a llegar por donde Él quiere llevarnos a su voluntad. Sí. Ok. Bien. Pero es cierto, ¿no? Y es muy, muy cierto. A veces como dice, los afanamos para las personas, los concentramos más en otras cosas, como tú dices, trabajo, tener algún tipo, un puesto más alto, el querer jugar mejor, y los vamos desviando del propósito que tiene Dios con nosotros, porque decías algo importante, Irán, es la conexión que Dios los puede tener con nosotros, ¿no? El tener esa conexión los va a dar la sabiduría para enfrentar ese tipo de problemas, pero algunas veces el afanarlos o el estar más concentrado en otras cosas o estar dependiendo, no de Dios, sino de las cosas que tú quieres, es donde dices, ay Señor, ¿dónde te dejé? ¿Dónde estás? Porque pues sí estoy muy enfocado acá, pero también necesito tus caricias, necesito tu enseñanza y todo. Entonces, es donde el estar dependiendo de Él los va a quitar lo que es el estar, que como tú dices, no es malo, pero sí saber hasta qué cierto punto, porque igual, dice, pide y yo te daré. Entonces, si tú le pides tu puesto, tu trabajo, tu dinero, las bendiciones que quieras, Dios te la va a dar. ¿Por qué? Porque tú estás dependiendo de Él, estás poniendo en Él todo. Entonces, Él te va a sacar del estar afanado en otras cosas, pero dependiendo de Él, y Él te va a abrir las puertas. Y la verdad es muy cierto. Y creo que todos hemos pasado por eso. Claro. La verdad. Y es que yo creo que Dios no quiere ser una parte pequeña Así es. de nuestra vida, sino que Él quiere ser como la fuente primordial, ¿no? Él quiere que el ser dependiente de Dios, yo creo que es dejar ese sueño en las manos de Dios Sí. Así y es. arriesgarte a que ese sueño no suceda. Así es. Porque si está en sus planes, va a suceder, pero si no lo está, no va a suceder nunca, porque Así es. estás siendo dependiente de Él. Y creo que Dios no quiere, como te digo, formar una parte pequeña, sino que Él quiere ser
esa fuente principal, donde tú le digas, bueno, aquí está mi sueño y aquí está mi plan de este año o esta es mi meta a 5 o a largo plazo. Decir, Señor, aquí está, es tuyo totalmente, creo que tú me lo diste y si tú me lo diste, pues Se va a hacer. en algún momento se va a dar. Así es. Y creo que ahí es donde va a llegar el éxito, creo que ahí es donde va a llegar la promoción, creo que ahí es donde va a llegar todo lo que has Dios pedido, ¿no? Va a fluir. Claro, y va a fluir de manera diferente al estar ahí, como tú dices, afanado. Y creo que una de las cosas Y otra, no resultan, ¿eh? Sí. No, o sea, dice, aparte, o sea, no resultó, o sea, aparte no funcionó, o sea, al contrario, ¿no? Como que llega un momento que te pegas un frenón por lo mismo, porque vas mal enfocado, pues. O conforme tu plan o conforme lo que tu tú tus quieres. dependencia en Ajá. ti mismo, ¿no? Que hablamos también, la dependencia a veces nosotros mismos que estamos haciendo, no, pues ya vi que el patrón ya lo convencí, y ahorita me va a proveer, pero estás dependiendo de ti, de tus fuerzas, De que tu hemos siempre capacidad. de tu capacidad, pero no sabes que la capacidad la que tú tienes te la dio Dios y en él tienes que confiar y es muy cierto, te digo, el confiar en algunas veces, y no es porque Dios sea envidioso de que diga, no, yo no quiero a nadie más, quiero que él sea mi centro, no, sino que los sueños o los propósitos que tiene o lo que Dios quiere en tu vida, porque a veces decimos, no, yo quiero ser el mejor futbolista, pero pues para lo mejor Dios no quiere que seas el mejor futbolista porque tiene algo mejor para ti. Claro. Entonces, es siempre en eso depender en Dios, en decir las cosas, hey, ¿sabes qué? Ok, quieres ser el mejor futbolista, pero, hey, pregúntame si es lo que quiero para ti, o dime si yo mejor quiero eso, mejor, no vas a ser mejor futbolista, pero vas a ser mejor doctor, o no sé, ¿no? Entonces, depender de Dios, y como tú dices, es un riesgo, es decir, aviento una moneda al aire, pero no sé si el sueño que yo quiera es lo que quiere Dios, pero sé que lo que Él me va a dar va a ser lo mejor. Bueno, Claro. ¿cuántos? Yo digo, ¿no? No sé ustedes qué piensen. No, y sería el plan que Él tiene para nosotros. O sea, al final de cuentas, yo creo que Dios quiere que nos soltemos en Él, en nuestro físico, en nuestra economía, quiere que nos soltemos en Él como en nuestra confianza, quiere que nos soltemos completamente en Él, pues. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces confiamos en nuestro físico, confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en nuestra economía, también, ¿por qué no decirlo? Confiamos en nuestra familia, confiamos en personas que están ahí, y eso en algún momento nos puede fallar, Así es. eso en algún momento nos puede faltar. El físico el día de mañana se enferma y te deja tumbado en la cama 2, 3 días. Pero yo creo que el único que no te puede fallar y que siempre está ahí para levantarnos es Dios. Así es. Y él decía un pensamiento, dice, mientras más crees y dependes de Dios, mayores son las posibilidades ilimitadas de lo que pueden ser y lograr en tu familia, en tu carrera y tu vida. O sea que mientras más tú confías en Dios, mientras más tú dependes en Dios, como que desbloqueas las posibilidades ilimitadas de Dios. Definitivamente, y mira, y ahorita lo que comentas realmente es un aprendizaje. Yo creo que en la vida es vivir en ese aprendizaje buscando una dependencia en el Señor. Realmente en la vida, en las situaciones que nos enfrentemos, realmente es un aprendizaje y Dios nos está mostrando y quiere, realmente es nuestra vida, el Señor nos está preparando y el deseo obviamente Él quiere que nosotros dependamos y en esta vida estamos en este aprendizaje, ¿no? De fe, obviamente, porque mencionabas el tema el de creer al Señor que tiene planes, como dice la palabra de Dios, tiene planes de bienestar y no de calamidad, de vergüenza. Así es. Entonces cuando uno tiene esa palabra, dice, Señor, tú sé que tienes algo grande para mi vida, para mi familia, y cuando nos enfocamos en ello, obviamente, como dice la frase, ¿no? que leíste, realmente pues eso se desarrolla, empieza a fluir. ¿Por qué? Porque ahí empieza tu vida, tu acción, tu mirar, tu oración. Habla y le pide al Señor en esa conexión con el Señor, habla ese lenguaje de fe. Amén, amén. Sí, sí, sí. Y cuando estamos dependiendo no de nuestras fuerzas, no de lo que nosotros podemos hacer o de nuestra familia alrededor, porque igual sabemos que también dependemos de nuestras familias, como decía Irán, dependemos del trabajo, pero cuando vemos dependiendo a Dios
que siempre tengamos enfocado a Él, todo va a venir por añadiduría, todo. No tenemos que preocuparnos, que ya a la vez que estemos bien conectados con Dios, bien estando en dirección correcta con Dios o estar dependiendo de Dios, créeme que vas a tener una total dependencia que ni te vas a dar cuenta. Que tú vas a tener esa conexión directa con Dios, que vas a estar platicando con Él y Dios va a decir, ¿sabes qué? Pues este muchacho se ha esforzado, sí, se ha dependido de mí, arre, le vamos a dar y va a ver que solito van a ver por añadidura todo lo demás. Y es así es la dependencia de Dios, que algunas veces no llegamos a lograr ver, pero ahí están. Simplemente es, como dices, dejarlos caer. Yo a veces siento que el estar dependiendo de Dios es como, y se va a escuchar, hermano, pero estirarte en caída libre. Y esperar que Él vaya, y vas a saber que Él va a estar contigo como sea, pero siempre confiando en Él. O sea, que Él lo veía la otra vez estaba viendo una película y me decía, el depender de Dios es de que tú te sueltes y al momento que te sueltes te dejas caer y Dios te va a estar contigo, no te va a dejar caer porque te va a ir agarrado con Él. Entonces, es fuerte a veces confiar o depender de Dios porque traemos un mundo en la cabeza. Renta, trabajo, muchas cosas. Pero verdaderamente depender de Dios es de, arre Dios, me voy así, me tiro y tú me vas a cachar. Y vemos que sí ha pasado. A mí me ha pasado que a veces pues nos hemos desviado de la mirada o del depender de Dios y los enfocamos otra vez de nuevo y solito pasan las cosas. Ni pedirlas pasan las cosas porque sabe Dios que tienes esas necesidades o necesitas esas palabras porque te estás dependiendo de Dios 100%. No sé. Cuando... Con permiso. Me hubiera gustado preguntarle esta anécdota a mi tata Chito. Pues ya falleció y en su velorio platicó no me acuerdo si fue una tía, no me acuerdo quién fue, pero platicaba que él contaba una historia donde él iba manejando y soltaba el volante y cerraba los ojos. Okay. Y decía, Señor, tú eres el que maneja. Y dice que él cerraba los ojos y que soltaba el volante y el carro se iba solo, ¿no? Digo, mi tata no murió de un accidente de carro. Pero, es que trae un Tesla. Pero en señal de dependencia, así pues, en señal de confianza, en señal de decir, aquí está mi vida es tuya y tú tienes el control de ella. Así es. Dice también una frase, mientras más dependamos de Dios, más nos damos cuenta de lo fiel que Él es. Amén. Entonces, entre más te vas dando cuenta, dependes de Dios, te vas dando cuenta de que Dios ahí está presente siempre, de que no te deja, no te suelta, no te va a dejar que te falte algo, pues, porque Él va a ser fiel. Si tú confías en Él, si tú estás cerca de Él, Él va a ser fiel a eso. Fíjate que ahorita la anécdota que hace de tu abuelito. abuelo, de tu tata, ¿dices abuelo o tata? Tata. De tu tata, es realmente así debe de ser la vida, fíjate. O sea, así él daba esa ilustración, ¿no? Iba en el carro, o sea, literalmente, ¿no? Pero realmente nuestra vida sí debe de ser. O sea, Señor, tú eres el que llevas. Es difícil, es Es lo complicado. que te voy a decir ahorita. No es fácil. Es como decir, a lo mejor tu tía, su hija decía, papá, estás loco, ¿cómo estás haciendo eso? Pero Sí. él confiaba de que si él cerraba los ojos y dejaba el volante, iba a ir derechito porque Dios iba guiando su camino. Pero para las personas que están alrededor de nosotros, decir, ay, no puedo creer que lo dices, o Josué o Irán, deje todo a Dios, ¿por qué? Pero sabemos nosotros que dejando las cosas ahí, nuestros problemas, nuestras necesidades, todo, que aún sin saberlas o nosotros decirlas, Dios está preocupado por nosotros, está alrededor de nosotros y sabe cómo guiarnos. O sea, no tenemos nada de perder, nada, el depender en Dios. Pero sí tenemos mucho que perder si no dependemos de Él. Totalmente. La verdad. Y ¿cómo se llama? Y es difícil, muy difícil. Siendo cristianos, algunas veces sí, no sé si ha pasado por su cabeza que decimos, ay no, esta sí no creo que la arme, ¿no? O sea, o no, yo creo que esta Dios sí no va a poder. Pero ¿cuál? Nuestra sorpresa es de que Dios está fiel siempre ahí con nosotros. Entonces, sí es difícil. Sí es difícil. Sí es muy difícil. Decías que así debería ser nuestra vida. Así es. Ese es el aprendizaje y lo que el Señor nos reta
cada día a depender de él. Ahora, ¿cómo nos volvemos personas dependientes? Lo mencionaba ahorita el tema, mira, la palabra de Dios en Juan habla acerca de la vid y los pámpanos. Y definitivamente necesitamos, o sea, no podemos dar fruto si no permanecemos en él. Así es. Entonces, el estar, el permanecer con él es la manera, porque de hecho lo dice la misma enseñanza del Señor, nos dice, ¿sabes qué? O sea, sin mí no pueden hacerlo. O sea, no puede un pámpano dar fruto si no está conectado a la vid. Y en la misma, en esa ilustración, el Señor nos dice, si ustedes permanecen en mí, yo permaneceré con ustedes. Y cosas grandes harán en mí. Entonces, realmente, en esa parábola nos enseña cómo el Señor en nosotros actúa y cómo nosotros en el permanecer en él, nosotros podemos, de hecho ahí dice, pídeme lo que quieras, que obviamente cuando permaneces en él, estamos de acuerdo que no vas a pedir locuras. No, Locuras, digo, me refiero a locuras, no sé, ¿quién sabe? Me refiero a locuras del mundo, ¿no? Sí, A lo mejor sí. locuras espirituales sí los vas a hacer, Sí, definitivamente, claro. porque estás en esa dimensión, en esa conexión. Entonces, el Señor sabe que cuando nosotros dependemos de él, vamos a pedir cosas del reino. Cosas que van a estremecer el mundo espiritual y que van a impactar en la sociedad. Amén. O van a ser de ayuda para su iglesia, para tu núcleo, donde te mueves, donde estás, todo eso, o sea, y como dices, sí, algunas veces el estar dependiendo de Dios, sí podemos, yo creo que, como les decía, no pedir, sino de que Él mismo va a saber lo que necesitamos o lo que es nuestro anhelo o nuestro sueño, Él lo va a poner, te va a decir, órale, sírvete, como buffet, dale, pídeme, yo aquí te voy a dar lo que quieras, pero siempre dependiendo de él y teniendo la confianza y fe en él. Y realmente, pues ahí el tema es realmente el cómo el tener esa dependencia, definitivamente, el permanecer en él es a través de, obviamente, en la palabra de Dios y en la presencia de Dios, ¿no? Que es lo que mencionamos al inicio, ¿no? O sea, no hay otra forma de cómo dependemos, ¿no? El camino es ese, ¿no? El permanecer en mi palabra, como dice en esta parábola, ese es el camino, ¿no? La oración y el ayuno, ¿no? Entonces, para eso, lo mencionamos al inicio, ¿no? Realmente necesitamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues necesitamos establecer un plan de acción, definitivamente. No hay otra manera de decir, ¿sabes qué? Y no sé, hasta escribirlo. Yo, por ejemplo, debemos de tener un plan de oración, lo mencionaba, un plan de, y cuando digo plan de oración es decir, ¿qué horas voy a orar? Un calendario, porque ¿no? Un tiempo específico para hacerlo, ¿no? Una cita como cuando íbamos con la novia. Llegas a las 6 y llegabas a las 6, llegabas a las 5:30. Entonces tienes que establecer un tiempo porque si no el día te va a consumir. Okay. Entonces realmente para permanecer en él necesitamos establecer un tiempo de decir, ¿sabes qué? Cada quien, la enseñanza de Jesús pues era ir a orar temprano. Hay quienes dicen, pues yo puedo en la noche, yo puedo en la mañana. Yo no tengo ningún problema con eso. El detalle es que sí necesitamos establecer un tiempo de oración con el Señor para estar conectados con Él. De igual manera, en la lectura de la palabra, tengo que tener un plan de lectura de la Biblia para poder estar sabiendo cómo voy, ¿sí? Y la otra es, mi sugerencia, tener un plan de ayuno también, porque si la carne nunca va a querer ayunar, definitivamente. Sobre todo uno que está gordito. Sí, no, y también los que... Ay, mira, a las 6 de la mañana me trujen las tripas. dijo un hermano, es que yo cuando ayuno me pongo de malas. No, pues no de malas, ¿no? Pierdo el ayuno. Pero tengo que establecer un plan de ayuno. La otra, mira, algo que en mi caso me ha servido mucho también y mantenerme en estar, digo, y luchando, ¿no? Porque decir, ya tengo una vida devocional super nice, super high. Ya estoy hasta arriba. No, es una lucha constante. Ahí sí que se quedó. Como la lucha cuando se me cae. Por ejemplo, un diario devocional. Okay. Sí. ¿Y qué hago en un diario? Se hace un diario devocional, pues escribes la cita que más te impactó, o sea, y haces una reflexión, a lo mejor a veces hasta te vas, cuando te enganchas hasta te vas hasta con un exégesis, ¿no? Empiezas a decir y buscar el porqué, y empiezas, porque la palabra llegó a tu vida, y de repente el tener, por ejemplo, esos devociones cuando los haces diarios, llega un momento donde
puedes ahí sacar hasta sermones o traes carga, ¿no? Espiritual, sí. para compartir, ¿no? Entonces, creo yo que es importante para permanecer en el Señor, ¿sí? Es el establecer un plan de oración, un plan de lectura de la Biblia, un plan de ayuno y un diario devocional. Amén. Y es que si nos desconectamos de todo eso, siempre vamos a estar inquietos. Dice la palabra de Dios, no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. O sea, quiere decir que aquellos que se preocupan por esas cosas son aquellos que estamos o que están desconectados, por así decirlo. Sí. Porque aquí la palabra de Dios nos está diciendo, dice, esas cosas dominan el pensamiento, y luego viene aquí bien específico, de los incrédulos en todo el mundo. O sea, quiere decir que la palabra de Dios nos dice, no te preocupes, o sea, no te inquietes, no, estate tranquilo, pero si tú estás pensando en eso, es porque de plano estás desconectado, es porque no tienes una relación, es porque no lees, no ayunas, no tienes una conexión con Dios, pues. Así es. Entonces, ¿cómo nos volvemos dependientes de Dios? Pues teniendo una conexión con Él. Así es. Sabiendo cómo reaccionar ante la crisis, sabiendo cómo reaccionar ante esas cosas. Y me llama mucho la atención que dice esto, que aquellos que están separados de Dios siempre van a estar inquietos por lo que van a comer, por lo que van a beber. Y pues eso es como que lo que sucede, ¿no? Cuando se viene acabando, decimos, híjole, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? Entonces ahí eso es lo que dice la palabra de Dios, pero me gusta mucho lo que continúa, dice, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Ujú. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Amén. Qué tremenda palabra. Entonces ahí está, o sea, ahí está una clave, ¿no? Yo creo que cómo nos volvemos dependientes buscando el reino de Dios, buscando su presencia. Y en su presencia vas a encontrar, dice ahí, no dice una parte de lo que necesitas, dice todo lo que necesitas. Así. Sí. Y más ahorita en estos momentos que a veces, yo lo puedo llamar como ocio, ¿no? En los momentos 5 minutos de ocio, y con esos 5 minutos de ocio haces y deshaces o ya te pierdes de todo. Por eso es que es muy importante estar conectado con Dios, tener cada minuto es con que digas, pero en cada minuto estar conectado con Dios. No desconectarte ni para saber si estás bien o estás mal, sino estar siempre conectado, porque el ocio yo creo que es lo peor que puede pasar a una persona, el estar de ocioso. O sea, pueden llegar a pasar mil y unas cosas por tu cabeza, como el de, y ya habrá hecho la té de comer, que voy a comer más de rato. Y sí llega a pasar, le digo, siendo cristianos algunas veces, o siendo personas del mundo o de otras partes, puede llegar a pasar. Y creo que algunas veces hemos caído en ese tipo de momentos muertos, como cuando ibas a la escuela y tenías una hora de clase que no tenía el maestro. ¿Qué es lo que hacías? Debes de ponerte a estudiar, te ibas a jugar fútbol, ¿no? Que es bueno, ¿no? Pero de todos modos tienes ese momento en el que dices, bueno, lo puedo aprovechar en otras cosas. ¿Y por qué no aprovecharlo mejor? Como tú dices, un plan de estudio, una oración, un momento de intimidad con Dios, ya sea donde sea, pero sí tener esas conexiones. Y si ves que estás no fallando, sino que va decayendo más como decir, que a lo mejor que dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Déjaselo a Dios. Pero depende de Dios, tu tiempo también, porque el tiempo que tú le des a Él, te va a dar hasta más tiempo o más cosas por ese tiempo que pases con Él. Y es que ahí encontramos todo, ¿no? Sí. Como decía la palabra, ¿no? La añadidura ahí está. O sea, pero el asunto es conectar con Él. El reto que tenemos todos es conectar con el Señor para experimentar todas esas promesas, ¿no? O sea, todo lo que la Biblia habla, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ahí en ese pasaje nos habla muy específico de cómo Él nos quiere, de que todo nos va a suplir, igual en el Salmo 23, ¿no? O sea, realmente viene así como que es lo mismo, pero en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, realmente es como decir, yo estoy contigo, o sea, yo te quiero bendecir y te voy a bendecir, pero el tema aquí es tener esa conexión, y ahí es, yo creo, donde muchos cristianos batallamos, ¿no? Sí.
el decir, híjole, yo sé, todos sabemos cuál es nuestro ritmo de día, ¿no? Cuál es nuestra ocupación, qué tanto tenemos que hacer. Entonces, sí es importante nosotros decir, ¿sabes qué? Tengo que buscar ese espacio y lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque necesito depender de ti, Señor. Necesito estar conectado porque no voy a poder dar fruto, no voy a poder cumplir tu voluntad. Porque realmente es lo que pasa, ¿no? Ahorita cuando hablamos las cosas que nos liberan, ¿no? Realmente cuando empezamos con esa conexión, todo eso empieza, que se nos quiere pegar en el pensamiento, en el día a día. El Señor viene y cuando estás en esa conexión empieza el Señor a limpiarnos, a santificarnos y nuestra vida empieza a fluir de una manera tan especial que dices, o sea, sé que es el Señor, pero estás llenándote, saciándote y el Señor ahí en su presencia, pues ahí Dios nos habla, nos ministra de diferentes maneras. Entonces ahí es donde nosotros, logramos vamos a lograr esa dependencia, ¿no? Porque si no nos conectamos con Dios, pues no vamos a tener esa como mencionaba, ¿no? No vamos a poder lograr, ni cumplir la voluntad de Dios. Algo también por ahí importante, creo yo que otra de las cosas, por ahí como regresando un poquito al primer punto, es, otra de las cosas que nos libera también nos abre nuestros ojos espirituales, cuando estamos conectados con el Señor. Porque nos hace ver la palabra de Dios, con un enfoque muy, de lo que Dios le importa, o de lo que Dios le interesa, ¿no? Yo creo que algo que Dios está muy preocupado y muy interesado es en el salvar a la humanidad. Entonces realmente a veces nosotros estamos en nuestro afán y en nuestro mundo y en nuestros rollos, estamos así como cegados, ¿no? Decir, bueno, pues bebimos ya, la casa todo está chilo, está bien, la familia está bien, yo tengo paz, pues no me falta ahorita nada, de repente le batallo un poquito en la economía, pero ya llegó la bendición, ya fluyó, soy fiel diezmador, soy acá, parece que mi vida cristiana va bien. Está suave. Pero realmente a veces, vemos, pero no vemos. ¿Por qué? Porque estamos viendo lejos la palabra y realmente a veces nuestros ojos están cegados porque estamos viendo a nosotros mismos, estamos dependiendo de nosotros, de lo que nosotros pensamos y no de lo que está pensando Dios. Claro. Entonces, algo que viene a hacer cuando empezamos a depender de Dios es que nos abre los ojos espirituales y nos hace ver la palabra de Dios de una manera, la gran comisión, nos hace ver que tenemos que ocuparnos en ella, y eso a Dios le interesa tanto que murió por nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dependencia también, creo yo que es hacer su voluntad, ¿sí? Hacer su voluntad, y cuando nosotros hacemos su voluntad, también viene en esa conexión, en esa intimidad que tenemos con el Señor, pues obviamente se hace más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate tu hijo, queremos a nuestro hijo que no nos obedece, ¿estamos de acuerdo? Claro. Sí. Lo amamos por igual, ¿no? Pero al que nos obedece, híjole, qué bonito. Sí, no, realmente dices, no, pues lo bendices, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque hace lo que le pides. Y sabes que hay una conexión muy fuerte, ¿sí? Porque hace lo que tú le estás pidiendo. Entonces, en el caso del Señor también yo creo que algo que abre nuestros ojos espirituales y nos lleva a una dependencia fuerte y nos lleva también a liberar nuestro ministerio, ¿sí? Libera nuestro ministerio al llamado que Dios nos ha dado, ¿no? Para ministrar de una manera y de una visión diferente. Entonces, algo que hace cuando dependemos del Señor, nos mete en ese mover, el mover de su espíritu, abre nuestros ojos y cuando lees la palabra de Dios, la ves de una visión diferente. No porque uno la quiera ver, sino que la misma presencia del Espíritu Santo te empieza a mostrar y te empieza a revelar, y empiezas a caminar en esa dependencia y a creer lo que la palabra de Dios. Ahorita yo les decía, cuando estamos conectados con Él, cuando estamos conectados a su presencia, puedes hacer locuras, y cuando haces locuras en este ¿sí? Obviamente Dios empieza a bendecir y ministrar. Ahora sí que, como dice la cita, ¿no? Todo la añadidura empieza a fluir. ¿Por qué? Porque estás conectado, dependiendo y haciendo su voluntad. Así es. Porque a final de cuentas es donde queremos llegar, ¿no? Sí. Queremos depender de Él para hacer lo que Él quiere hacer en nosotros, no lo que yo quiera hacer, o mis planes o mis proyectos, ¿no? Sí. Pues es lo que hablábamos al inicio, o sea, el dejar nuestro plan, nuestro proyecto a Dios puede resultar
que te arruine los planes Que tú totalmente. tenías, no, pero los planes que tú tenías. Claro, claro. Sí, pero los planes de Dios Ah, van no, a ser no, no. siempre fieles y va a ser lo mejor para ti. Sí, sí, que, sí. que algunas veces, como le digo, como personas o como cristianos, sí tenemos sueños. Todos tenemos sueños. Claro. No sé, todos tenemos sueños. Pero el mejor sueño, o lo mejor que Dios te pueda, es darte el mejor sueño a ti. O sea, el depender a Él, o sea, el sueño que a lo mejor tú tienes, que lo quieres lograr, a lo mejor en ese momento Dios no te lo quiere dar. Pero te va a dar algo mejor que en esos momentos, o por lo que estás pasando, va a ser lo mejor para ti. Entonces, el depender de Él, como tú dices, los ayuda más. Y yo creo que hasta nosotros mismos vamos a reflejar eso. Claro. El reflejar, porque algunas veces dices, hey, pero ¿qué pasa contigo? ¿Por qué estás tan feliz? No, o mejor los corren y todo eso, porque una vez me pasó eso de que los iban a correr. Y me decía, pero ¿por qué vienes tan feliz al trabajo? Pues estoy pidiéndole a Dios de que si me corren, pues bien. Ya no quiero trabajar. Sí, pero estoy dependiendo de Él porque yo sé que si me corre de aquí, voy a tener algo mejor. O Dios quiere que haga otra cosa, pero en los planes de Dios está. Pero yo me veía así, yo veía con mi sonrisa, yo dependiendo de Dios, que a lo mejor sí estaba como que, pero ¿será cierto o no será cierto? Pero sabía que Dios tenía el control de mi situación. Claro. Entonces, cuando sale eso, me tenía un mejor trabajo. Entonces, sí, como tú dices, esas locuras de que dejar todo a Dios y Dios te va a dar las cosas que tú necesitas y para más, y va a fluir más y más y más para lo que tú quieras hacer o para también dar a las demás personas y que ellos vean que Dios, dependiendo de Dios, todo se va a dar. Yo creo que algo que debemos de tener bien importante, y yo creo que es lo que hemos estado hablando, pues no lo hemos dicho así tal cual, es reconocer la importancia de Dios en nuestra vida. Ah, no, sí. O sea, lo hemos estado diciendo así, Por afuera. ajá, ¿no? pero, De muchas maneras, ¿no? ajá, Sí, pero sí. yo creo que debemos de reconocer que lo necesitamos en nuestra vida. Sí. De hecho, el Salmo 23 habla de eso, ¿no? Reconocerle, o sea, hablamos de que Él es nuestra dependencia, pero también reconoce en el mismo Salmo que Él es el más grande, que en Él confiamos. Pues, bueno, te quité la palabra, Irán. No, está bien. Es que esa es parte de eso. Sí, es pues, parte de eso. Es reconocer que lo necesitamos en todo lo que hacemos. O sea, estamos trabajando, Señor, te necesito. Así es. Yo me acuerdo cuando trabajaba aquí en el banco, pues era un trabajo difícil, ¿no? Complicado. Sí, me acuerdo. Y a veces me tocaba entrar a la oficina y no había nadie. Solamente estaba yo y la computadora. Entonces cuando llegaba me acuerdo que me ponía a orar, le decía, Señor, pues aquí tú eres el bueno. Sí. Todo lo que venga el día de hoy, permite que sea un buen día. Y empezaba a orar por mi trabajo, ¿no? Y las cosas fluían de manera diferente. Entonces, yo creo que la total dependencia viene en meter a Dios en todo lo que hacemos. Sí. En lo que vaya, a donde vamos a ir, vamos a agarrar el carro e ir al supermercado, Señor, dependo de ti, estoy contigo, voy contigo. Dice un Salmo 124, dice, ¿qué habría ocurrido si el Señor no hubiera estado de nuestro lado cuando nos atacaron? Y más adelante en el 8 dice, nuestra ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Entonces, debemos de reconocer esto, pues, que Dios debe de formar una parte primordial en nuestra vida, que lo necesitamos definitivamente. 100%. Y que debe de ser como una prioridad en nuestra vida. Inclusive me encontré este frase de George Washington, que fue el primer presidente de Estados Unidos. El que sale en el billete de $1, ¿no? Dice, es imposible querer gobernar sin Dios. Es el deber de todas las naciones reconocer la providencia de Dios, obedecer su voluntad, ser agradecidos por sus beneficios y humildemente buscar su protección y favor. O sea, él estaba reconociendo que lo que él estaba haciendo pues era un trabajo muy importante, pero ante ese trabajo importante estaba Dios Sí, 100%. como Respaldando, ¿no? respaldando, y era importante que Dios estuviera ahí. Así es. No, muy cierto. Y sí, el depender es reconocer también, ¿no? De que Dios es grande, porque el reconocerle a Él y de reconocerlo de que estamos pendientes de Él, dependiendo de Él, creo que es lo mejor que le pueda hacer. Y como tú dices, a lo mejor en esos momentos
darle gracias a Dios si te llegó una bendición grande, decir, ¿sabes qué, Dios? Gracias porque sé que esto me lo diste tú, porque dependí de ti, pero te agradezco porque tú sí siempre estás conmigo, siempre reconozco que tú me has ayudado y siempre estás reconociéndole, que algunas veces van a decir, ay, pero no se va, no, tú reconócele a Dios todo lo que ha hecho, de que te levanta en la mañana y te lleva a dormir de nuevo, que te da un nuevo día y te deja respirar y todo eso. Yo siempre le digo eso a mi hija, hey, ¿sabes qué? Dale gracias a Dios, reconócele que gracias a Él estás respirando y todo eso, tienes que darle, dependiendo, pero sí es muy importante reconocerle que es todo, ¿no? Que es todo, no nomás todito, todo. Y es reconocerle y también el reconocerle y pedir también por las promesas, la provisión, o sea, y todo eso pues es, otra vez nos regresamos al tema de la conexión con Él para poder nosotros, lograr todo esto, ¿no? El hacer posible la voluntad de Dios en medio de nosotros. Dios quiere que dependamos de Él o seremos una carga para Él. No, es... Pues déjame decirte que... bueno, alguno que otro. A uno que tiene que estar arriando, órale, mira, pásale, güey, Ulises. Pero no, o sea, la verdad no creo que Dios piense de nosotros que somos una carga, ¿no? Yo creo que él más que nadie lo está buscando que tengamos esa conexión. O sea, él más que nadie está diciendo, ay, ¿sabes qué, hijo? La neta, quiero que dependa de mí para darte aún más bendiciones. Y aunque a lo mejor no tengas dependencia de mí 100%, te estoy mostrando en que estoy a cuidado tuyo, ¿no? Porque a veces, sí, como le digo, somos cristianos, somos humanos, somos personas que dudamos. Pero aún así en la duda, ahí está Dios para poderte apoyar, ayudarte y mostrarte que dependiendo 100% de Él, ahí va a estar aún más. Entonces, pues yo la verdad no creo que seamos una carga para Dios. Porque pues no, yo creo que nada ni para nuestros papás, que nos daban domingos, no los domingos. y a ver si los quería, entonces para más a nuestro Padre Dios, no creo. Pues es la promesa, ¿no? Realmente si alguien está interesado por que dependamos de Él, pues es el Señor, ¿no? Entonces, obviamente, sí entra en la lucha, ¿no? Bueno, nosotros, ¿no? No tanto Él, ¿no? En la lucha de nosotros, el aprender a vivir a ese nivel, ¿no? Pero realmente Dios está muy interesado en nosotros para que nosotros vivamos, de hecho, nuestro caminar sea en fe, ¿no? Entonces, realmente dice que vivimos por fe y no por vista. Entonces, realmente, de hecho, todo el Evangelio y la palabra de Dios, pues es caminar en esa dependencia del Señor, ¿no? Amén. De hecho, Proverbios dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. O sea, quiere decir que Él nos va a ir abriendo camino, Él nos va a ir quitando obstáculos, Él nos va a ir quitando... Teniendo paciencia. Ajá, exactamente. Entonces, creo que no representamos una carga para Dios. Digo, yo creo que por ahí debe de haber alguien con ese pensamiento de decir, no, yo salgo adelante solo. Pero creo que Dios quiere que dependamos de Él. Y la dependencia, leía yo que es un hábito, y la llave para depender en el Señor es crear un hábito de confianza en Dios. O sea, irle dejando, a ver, Señor, confío en ti, me voy a arriesgar, voy a confiar, a ver qué pasa. Hacer prácticas, ¿no? Hacer ¿De prácticas. fe? ¿Te acuerdas cuando hacíamos que en nombre de Jesucristo voltea, ¿no? Si volteas, que sí, Dios lo que pasa es que hacíamos unas prácticas de fe y era declarar, ¿no?, el nombre de Jesucristo y empezar a practicar esa fe. Y dentro el maestro nos decía, cuando vayan caminando, háblale al perro. Y en el nombre de Jesucristo voltea. Y le decías acá y a veces voltea, a veces no, ¿verdad? Digo, eso es algo como un ejemplo raro que nos decía, pero era una práctica de fe. Creo que el depender es un hábito y la llave de esto, o sea, el aprender a hacerlo es irle confiando a Dios ciertas cosas para yo darme cuenta de manera específica y decir, híjole, Dios sí me está escuchando. Dios sí está atendiendo mi oración. Sí puedo confiar en Él. Sí puedo confiar en Él porque esto que me miraba imposible, lo puse en las manos de Dios y se cumplió. Se hizo. Se hizo, ¿no? Por más difícil que era, ¿eh? Ajá. Sí.
Así es, ¿no? O sea, que parecía imposible a veces. Ujú. O que en mi idea decía yo, no, es imposible, no lo voy a poder lograr, no lo voy a poder hacer. Bueno, ok, tú no lo puedes hacer, dice la palabra de Dios, reconócelo en tus caminos y él allanará tus sendas. Empieza a confiarlo en Él, empieza a formar ese hábito de decir, Señor, confío que mi trabajo me va a ir bien hoy, confío que no va a haber errores, confío que hoy voy a orar por un enfermo y va a sanar. Amén. Sí. Confío que hoy voy a hablarle a alguien y va a escuchar. Confío en empezar a tener esas prácticas, ese hábito, y Dios va a empezar a mostrarte que Él es un Dios de confianza, que te puedes poner Amén. toda tu confianza en Él, ¿no? Así. Sí, así es. Y aún también tanto en lo cotidiano como en las situaciones más difíciles en la vida, ¿no? Realmente vaya, depender de Dios hasta aún en lo cotidiano, pero también en las situaciones difíciles. Y algo generalmente que batallamos siempre, el ser humano, el cristiano, siempre tiene algo que lo quiere detener, ¿no? Para depender de Dios. Y muchas veces Dios nos prueba para esa dependencia, ¿no? No sé si se acuerdan la historia de Moisés, ¿no? Cuando, bueno, más bien su mamá, ¿no? Cómo se hizo el decreto de muerte para que murieran, todos los niños fueran lanzados al río, ¿no? Entonces vemos cómo esa mujer, ¿sí? Cómo su mamá hizo toda la preparación a los 3 meses, imaginan, poner a su hijo en el río Nilo, Órale. no era cualquier río que traía cocodrilos y bueno, obviamente, imagínense llevarlo en sus manos y ponerlo en el río Nilo y decir, ¿sabes qué? Fíjense, sus manos pusieron en el río a ese bebé, ¿sí? Y lo suelta, ¿no? Imagínense el pensamiento, el sentimiento y la emoción de ella de decir, ¿sabes qué? Señor, En tus manos. lo suelto y yo pienso la hermana Jocabel levantar las manos, Señor, te doy gracias y dependo de ti, Sí. porque no había más. La dependencia, todo lo que a lo mejor la planificación que hizo, pero a final de cuentas dependió de Dios. Y vemos cómo Dios tenía un propósito en la vida de Moisés. Y desde que nació Moisés había algo, los papás habían visto algo especial en Moisés. Amén. ¿Y qué era eso especial? Bueno, es que es la fe que ellos tenían. Amén. Entonces, realmente nosotros, en nuestra vida, para depender del Señor, a veces tenemos que soltar, ¿sí? Cosas, ¿sí? Que tenemos que soltar porque necesitamos dejárselo a las manos de Dios para que Él sea quien actúe y sea quien obre. Entonces, realmente, esa vivencia necesitamos, o esa práctica, o sea, soltarla. Yo recuerdo ahora, hace algunos 2 años, nos gusta vivir en lo seguro, ¿no? Y en lo cómodo, ¿no? Claro. Realmente, depender de Dios, decíamos, no es fácil. No. Entonces, obviamente el vivir en la comodidad, el tener un sueldo seguro, tener tus aguinaldos seguros, tener tu plaza segura, tener economía segura, y el Señor nos llama pues al ministerio a decir, ¿sabes qué? Necesitas soltar esa parte, ¿no? Necesitas dedicar más tiempo al ministerio, en mi caso en lo particular. Entonces, realmente era, pues para mí era Moisés en mis manos, ¿no? Era esa canasta, ¿no? De llevarla al Nilo y decirle, Señor, para mí eso era una lucha, porque no era fácil, porque era soltar y dejar esa parte de sentirme cómodo, de sentirme seguro y decir, Señor, pues lo voy a hacer, ¿no? Y realmente cuando damos ese paso de fe, ¿sí? Y decimos, Señor, pues mira, lo voy a hacer, va. Sí. Levantamos las manos y se dice, pues te glorifico. Y bueno, cuando lo hacemos, porque obviamente es algo que nos está incomodando en nuestro interior. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque Dios quiere cumplir su propósito en nosotros. Amén. Entonces, Dios mueve el sentir, Dios mueve el corazón. Entonces, cuando Dios lo hace y cuando uno obedece, bueno, Dios se encarga, ¿no? Amén. Y realmente dices, bueno, de aquí a entonces, pues, ¿sabes qué? Gloria a Dios, porque he visto cómo Dios ha estado con nosotros, ¿no? Amén, Cómo Dios ha amén. estado Sí. manifestando y cómo hemos estado dependiendo de Él, ¿no? Y estamos pidiéndole, Señor, si tú nos pides más, pues vamos, hermanos. La Más. intención o la visión tuya es seguir, ¿no? Es seguir y depender a lo que tú quieres hacer en medio de nosotros. Y realmente la vida es corta, muchachos. Sí. La vida es corta. Y algo que en mi corazón retumbó de decir, ¿sabes qué? No quiero
no quiero terminar mis años. Yo decía al Señor, no quiero terminar mis años haciendo la parte del magisterio, no quiero terminar mis años de fuerza, haciendo algo que sé que es bueno, que sé que a lo mejor ayuda a la niñez, al adolescente y demás en la cuestión educativa, pero realmente no es mi llamado. Yo sé que tú me llamaste para otra cosa. Sí. Entonces realmente es pues dar el paso de depender del Señor y decir, Señor, vamos a darle y que seas tú con nosotros, ¿no? Y realmente es donde tú dices todo, como decías, ¿no? Viene toda la bendición, o sea, nunca no nos ha faltado nada. Creo que nos ha faltado menos ahora que antes. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es bueno y decías algo, Dios es fiel. Pero, pues eso también nos ha llevado a buscar más de la presencia de Dios, el estar conectados con Él. Y yo creo que conforme vayamos avanzando, porque yo creo que la dependencia también es un proceso, ¿no? Que vamos como que escalando y subiendo cada vez a un nivel mayor hasta donde el Señor nos lleve, y ante las adversidades que vengan, bueno, estar fuertes y firmes y con esa fe para seguir adelante, ¿no? Y seguir dependiendo del Señor en todo tiempo, ¿no? No sé cuántos Moisés tengamos que atravesar o aventar al río Nilo, pero pues lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Amén. Amén. Y ya para cerrar el tema, ¿por qué? ¿Por qué depender de Dios? ¿Por qué depender de Dios? Soy el último. Bueno, ahorita en la última reflexión que hacía, ¿por qué depender de ello? Porque a final de cuentas necesitamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas aquí en la tierra. Realmente, y es el mejor proyecto de vida que Él tiene para nosotros que el que nosotros tenemos para nosotros mismos. Amén. Entonces, realmente, una de las razones es esa, ¿no? Yo creo que es la mayor, el que cumpla Dios su propósito en nosotros, en nuestras vidas, y no solamente en nuestras vidas, muchachos, sino también en nuestras familias, en nuestra descendencia. Amén. Porque esto se multiplica, esto se corre, ¿no? Se fluye sobre nuestra descendencia. Y no sé hasta cuántas generaciones, la Biblia dice hasta 4, pueden ser. O sea, que el Señor nos lleve hasta donde Él nos quiera y nosotros, pues, ser esos hombres de fe, ¿sí? Y no solamente también para nuestras familias, sino también para poder impactar en nuestra generación. Realmente, les decía, la vida es corta y realmente tenemos que, ser ese impacto en la sociedad. Amén. Llegar a familias, ministrarlas, edificarlas, disipularlas. Entonces realmente es realmente eso, ¿no? Es cumplir. Amén. Una de las razones mayores creo que es cumplir en el plan de Dios y decirle cuando llegamos delante del Señor, pues aquí te traigo pues del talento que me diste, de los 5, de los 10, Señor, pues aquí te los traigo, ¿no? Pero te los multipliqué. Amén. Y que lleguemos a la onda del Señor allá. Amén. Sí. Bien. Pues la verdad, yo siempre he dicho que estamos mejor 100% dependiendo de Él que alejarnos de Él, ¿no? O sea, el estar alejados de Dios a veces lo que te va a traer, a lo mejor no van a ser decisiones buenas, va a tomar otros rumbos que a lo mejor no tuvieses que haber pasado. Y el estar dependiendo de Dios, estar conectado con Dios, la verdad, te va a abrir un sinfín de bendiciones, un sinfín de propósitos, un sinfín de ¿cómo te diré? De estar ante la presencia de Dios. Yo creo que el depender de Dios es estar ante la presencia de Él y decirle, ¿sabes qué? Gracias, Dios, por todo lo que me has dado y por todo lo que me darás y por todo lo que le darás a los demás que están alrededor de mí. Porque, sí, te puedo decir, amigo que estás allá, que el depender de Dios te va a traer bendición. Y bendición no nomás para ti. Bendición para tu familia, que a lo mejor están pasando por un problema. Bendición para tus amigos, que a lo mejor tú le puedas decir, ¿sabes qué? Nunca lo he intentado, pero voy a depender de Dios, como lo dicen. Y a ver qué pasa. Hazlo para ver, a ver qué pasa. Y te puedo asegurar que el a ver qué pasa va a ser de bendición para tu vida. Va a ser bendición para todo alrededor, porque sí, yo te puedo decir, ya siendo Ulises, desde que algunas veces en mi juventud dije, bueno, le voy a dar oportunidad a Dios y depender de Él en este problema. Y créeme lo que lo hacía
y venía la bendición de Dios. Y yo, la verdad, ahí es donde me quebrantaba y es donde yo pude conocer más a Dios, decir, hey Dios, la verdad que si confío en ti o dependo de ti, sé que hay mejores cosas de las que yo pude haber tomado la decisión de no hacerlo. Y créeme que el depender de Dios, te abre una infinidad de bendiciones y hasta te hace sentir bien. Pleno, ¿no? Pleno, o sea, de verdad depender de Dios. Tu preocupación, yo creo que va a ser como una pluma. Va a ir cayendo poco a poco. Pero estar aferrado en Dios, créeme lo que va a ser lo mejor. Y te lo puedo decir yo que en algunas situaciones que no tuve que haber pasado, preferiría haber estado dependiendo de Dios para no pasarlas. Entonces te digo que depende de Dios, la verdad. Es el mejor consejo que alguien te puede dar y un buen consejo que tú puedes tomar. Ahora sí que ¿quieres una idea millonaria? ¿O cómo se O 1,000 pesos, 100 pesos. o 100 pesos. O una dependencia de Dios. Dice la definición de dependencia. Se define como el estado mental y físico en que una persona necesita un determinado estímulo para lograr una sensación de bienestar. Y me gusta mucho esas últimas 3 palabras con las que termina, dice sensación de bienestar. Creo que cuando nosotros dependemos totalmente en Dios, o si preguntamos por qué depender totalmente en Dios, es para buscar esa sensación de bienestar. Claro. Creo que estando en Dios, no importa la situación en la que estés viviendo, si estás dentro de su voluntad, vas a encontrar una sensación de bienestar siempre. Siempre, totalmente. No, o sea, y cuando digo no importa la situación, no importa la situación. O sea una situación buena, mala, crisis, algo que estés pasando, no importa eso. Ahí, cuando tú estás cerca de Dios, cuando tú estás en una relación con Dios, cuando tú estás dependiendo totalmente de Dios, vas a encontrar esa sensación de bienestar. Amén. Siempre. Sí, 100%. Y esa sensación de bienestar viene siendo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Sí. Amén. Ni más ni Amén. menos. Amén. Así es. De verdad que sí. Esa paz, de verdad, cálenlo. Depende, sí es difícil. Como digo, somos humanos. No dejamos de ser personas, carne, que sentimos. Pero de verdad, inténtalo. Si nunca lo has hecho, como tú dices, es difícil soltar al bebito y decir, ay, es lo más preciado, pero lo voy a soltar. Y verás que no estás tomando una decisión mala, estás tomando una mejor decisión. El de dejar las cosas en la mano de Dios. Entonces, muy buena. 10, dile 10. No, 100%. Perdón. Como maestro, yo soy de los que dan 100. Bueno. En inglés. Yes. ¿Algo más, Josué, que quieras agregar ya para cerrar? No, pues el invitar a los hermanos, amigos, jóvenes y a todos los que nos escuchan que busquen, ¿no?, al Señor, que establezcan un plan de acción agresivo. O sea, no lo dejemos, pues no lo pospongamos, que no lo dejemos al luego, al después, sino que realmente nos enfoquemos a buscar la presencia de Dios. O sea, realmente lo necesitamos. Y más en este tiempo, ¿no? Amén. Todo el tiempo se ha requerido, pero en este tiempo nuestras vidas necesitan la presencia del Señor. Necesitamos aprender a depender de Él todos los días y es un aprendizaje. Y si hablamos en un futuro, ustedes se invitan a alguien, a un pastor, a un obispo, a quien ustedes inviten, es algo que les vamos a decir lo mismo, pues que realmente necesitamos llenarnos de la presencia de Dios, y la Biblia sí lo establece, ¿no? Que Amén. realmente es la única forma de vivir ese bienestar, esa paz, esa plenitud que solamente Cristo da. Así Amén. es que, pues, hermanos, un gustazo, y quiero felicitarlos también Gracias. los conocimos desde muy jóvenes. Muy jóvenes. Muy chavalos. Sí, sí, Y yo me acuerdo cuando siempre, llegaste. siempre haciendo cosas diferentes. Diferentes. Y la verdad que Dios los bendiga. No, gracias por la invitación, muchachos. Dios los siga usando y bendiciendo grandemente. Muchas Toda la gloria gracias. para él. Muchas gracias. No, el gusto es para nosotros que estés con nosotros el día de hoy y que pues bueno, la amistad siga creciendo y que siga estando
que estás aquí el día de hoy, pues ha sido de verdad de bendición. Pues este fue el tema del día de hoy, total dependencia. Si tú crees que le puede ayudar a alguien, compártelo, mándaselo mándale el link para que lo escuche. y que pueda ser de bendición también para él. Por nosotros, el día, la otra vez se nos pasó, pero en marzo, ¿cuándo son las fechas de convención? 23, ¿no? Perdón, no es cierto. 11. Es 9, 10 y 11. Así es. 9, 10 y 11 de marzo. Ajá. Tenemos convención y viene Miel San Marcos. Échale. Así que si quieres boletos, si quieres ir, pues no estamos regalando. Pueden solicitarlo, pero puedes solicitarlo. sí. Igual te puedes poner en contacto con nosotros y te podemos decir dónde los puedes conseguir. Puerta de la Fe. Puerta de la Fe de la ¿no? librería. Pero también creo que algunas iglesias más cercanas que la comunidad puede ir, ¿no? De los boletos VIP están en Puerta de la Fe y en las oficinas del distrito. Okay. Entonces ahí es donde están ahorita. Y también ya se abrió en la plataforma en línea, también se pueden comprar por ahí. Pues ahí está. Entonces va a estar Miel San Marcos en nuestra convención, o va a estar en concierto, así que pues no te lo pierdas, ¿no? Así es. Los esperamos a todos. 9, 10 y 11 de marzo. Miel San Marcos cierra o cierra el domingo. ¿Cómo se llama el centro ahí de Rosarito? Baja Center. Baja Center. Baja Center, Pues man. ahí va a estar. Sí, de verdad. Nos esperamos. ¿Cómo se llama? A lo mejor después la aventamos del flyer, no sé, pero para que puedan acudir a esta convención y cerrar con el conciertito de Miel San Marcos, que para los que no lo conozcan, pongan en YouTube Miel San Marcos y van a ver qué tipazo de conciertos se avienta. Buenos músicos, buenas alabanzas y buena administración, ¿eh? Así es. Va a ser de 10 de gran 10. bendición. Así es. Bueno, pues vamos a despedirnos. Te mandó saludos, hermano Samuel. Samuel te manda saludos. Dijo, Por aquí sí, mi anda guerrero. Saludos. Hermano Samuel, bendiciones. por aquí anda Willy Soto. ¡Ésele, Willy! René Boy, Pavela Partida, Claudia Barajas, Adrián Ordóñez, Saludos, Claudia. Jesús Aguirre, Pavela, Almeida, bendiciones. Ramón Bojorques, Se le Ramón. Catherine González, Catherine. Miguel Casillas también. Elisa Peña los puso manita así. Yo creo que quiere decir que estábamos bien, ¿no? Paola Lozano también está Ese por Pao. aquí. Amlet, bueno, no sé, Amlet, por aquí está Elisa Peña también. otra ¿AMLO? vez. Ajá. Alan Alemán también. Ah, es el Alan. Saludos, Alancito. Ever Obed Olivas Campos, a Rebeca, mi mamá, también saludos a mi mamá. Saludos, hermanita. Y Janet Espejo también está por aquí. Así Bendiciones. que, pues si es la primera vez que nos escuchas, te invito a que le des like, contenido cristiano, contenido que te ayuda, que te da para arriba en tu vida. Te edifica. Que te edifica, así que ayúdanos con un like, eso nos ayuda mucho. Y si lo quieres escuchar después, va a estar en YouTube, va a estar en Spotify también. Así que, pues, muchas gracias por todo. Amén. Y si quieres compartir cómo dependemos de Dios, ahí también lo sigues. Lo sigue publicando y damos. Ya lo están dando 5 minutos. Amén. Pues Josué, muchas gracias. Bendiciones, otra vez. gracias por venir. Gracias, muchachos. Bendiciones. Gracias. No, gracias, Dios les Luis. bendiga. Ya vino la vi por nosotros. Ya, espérate. Sí, ya vamos, salimos. Todo bien, Rosarito, al Baja Center, vamos. Vamos.